lo que no pueda aplastar con palabras, lo aplastaré con los tanques de la Guardia Imperial. Lord Solar Macarius. Bienvenidos una vez más a la Taberna Disforme. Esta noche, unos cuantos soldados han venido y están contando historias. Dicen que vienen de un sitio caluroso. Llevan turbantes y seguro que has visto las extrañas monturas en las que han venido y que han dejado ahí atadas fuera en la puerta. Os ruego, por favor, que hoy vayáis con cuidado con lo que decís, pues son de genio vivo, y os aseguro de que no queréis ver de cerca esos cuchillos tan afilados que portan consigo. Escuchad, parece que van a contar una historia. Los ilustres regimientos de la Guardia Imperial. Segunda parte. Proceden de todos los confines de la galaxia, de las profundidades de las imponentes ciudades colmena, de los desiertos árticos, de las sofocantes junglas, de tierras áridas contaminadas y arrasadas por la radiación y de desiertos abrasados por el sol. Son la Guardia Imperial, la fuerza de combate más poderosa de todo el universo, que combate en frentes de batalla que se extienden a lo largo de sectores enteros, tanto como en pelotones independientes en caso necesario. Sin embargo, detrás de los tanques y de los cañones hay hombres y mujeres corrientes, representantes de la diversidad cultural del imperio y de la inmortal lealtad a su emperador. Los incursores del desierto de Talarn. Los talarnianos son guerrilleros muy móviles, escurridizos y oportunistas. Son especialmente famosos por sus potentes escuadrones de sentinels y por ser unos maestros en la guerra de guerrillas. Los talarnianos son grandes jinetes que suelen utilizar monturas para ir de una batalla a otra y que desmontan cuando llegan cerca del enemigo y no desean ser detectados. Una vez tienen al enemigo a la vista, los talarnianos los acechan, fiándose de su entrenada puntería y de sus rápidos cuchillos curvos para conseguir la victoria. El mundo de Talarn fue antaño un planeta fértil bañado por la anaranjada y suave luz de sus soles gemelos. Los océanos, las llanuras y los verdeantes junglas cubrían su superficie y sus habitantes prosperaban. Pero todo aquello terminó con la herejía de Horus. En un devastador ataque por sorpresa, los marines espaciales del caos de los guerreros de hierro arrasaron el planeta. Miles de bombas víricas cayeron sobre Talarn y sus habitantes corrieron a esconderse en los refugios ambientales bajo la superficie. Tras esconderse y ponerse a salvo de la mortífera bioplaga, las mortíferas espirales de ADN mutaron de modo que estaban programadas. Animales, plantas e incluso insectos perecieron bajo los efectos del virus, destruyendo el ecosistema del planeta y dejando en su lugar una cáscara vacía de vida. Tras 7 semanas de aislamiento, el virus ya había cumplido su trabajo, y los habitantes que quedaban en Talarn volvieron a la superficie. Se encontraron con un planeta recubierto con el líquido acre y viscoso de plantas y cadáveres no del todo descompuestas, ya que el mundo se había quedado totalmente estéril y ni siquiera quedaban bacterias para ayudar a descomponer los muertos. Los guerreros de hierro mandaron a su destacamento especial para ocupar el mundo en el nombre de los dioses del caos, y las fuerzas de Talarn emergieron de sus búnkeres subterráneos para combatir a los invasores.
En poco tiempo llegaron los refuerzos de ambos bandos y las flotas espaciales rivales presentaron ejércitos descomunales para luchar por los restos sin valor de aquel planeta inerte. La batalla de Tallarn duró muchos meses y representó el conflicto acorazado más grande de la herejía de Horus. Los brotes de infección vírica de los residuos de ADN defectuoso hacían que fuera casi imposible que la infantería pudiera operar fuera de sus refugios protectores. La batalla acabó por decidirse con ejércitos de tanques. Cuando se terminaron los combates, los desiertos vacíos y pútridos de Tallarn quedaron repletos de los restos de más de 1 millón de vehículos en ruinas. El caos fue expulsado de Tallarn tras pagar un precio muy alto, aunque por los millones de personas que murieron allí, la victoria no pareció aportar nada. El planeta fue arrasado y dejó de tener las condiciones necesarias para ser habitado a gran escala y para sostener industrias o agricultura. Los ejércitos del Imperio podían perfectamente haber abandonado Tallarn a su suerte en caso de haberse percatado de su estado de devastación, pero una vez los ejércitos se pusieron en movimiento, ya no hubo marcha atrás. Por aquel entonces, el ataque del caos no pareció tener ningún sentido. Era de locos que incluso los veleidosos dioses del caos decidieran dedicar tantas energías a luchar por un mundo devastado sin ninguna importancia estratégica. Pero tras la herejía de Horus, no quedaba mucha gente dispuesta siquiera a considerar tales asuntos. Entre los males de aquella época, no fue más que otro ejemplo de la destrucción indiscriminada del caos. Mil años después de la herejía de Horus, Tallarn se había convertido en un mundo muy diferente al próspero planeta de otros tiempos. Los desiertos de arena sulfurosa se extendían de polo a polo, y todo el agua había desaparecido a excepción de un pequeño residuo en la atmósfera. En la superficie no quedaba ningún rastro de vegetación expuesto a las arenas abrasadoras y azotadas por el viento. Todo lo que allí crecía eran las cosechas cuidadosamente controladas de los propios talarnianos, protegidas dentro de sus cúpulas hortícolas. Los talarnianos supervivientes vivían ahora en pueblos en el interior de cúpulas o en cavernas naturales excavadas en la roca del planeta. Los duros vientos obligaban a los talarnianos a volver a sus refugios, ya que las tormentas de sulfuro corrosivo hacían arriesgados todos los viajes, y al final se construyó un sistema de túneles para facilitar el viaje por debajo de la superficie. Por encima de sus asentamientos, los talarnianos construyeron trampas de vapor para conseguir agua de la fina atmósfera. Aquellas altas torres siguen erigiéndose hoy en día por encima de las cúpulas y todo el agua que se usa en el planeta se recoge en estos inteligentes aparatos y luego se canaliza hacia cisternas subterráneas. Durante la construcción de un túnel principal, los mineros talarnianos se toparon con una veta de dura roca negra. No consiguieron atravesar aquella extraña sustancia que era bastante diferente a la de ninguna otra con la que se hubieran encontrado antes. Al cabo de varios días, decidieron cambiar la dirección del túnel para rodear aquella roca. Al hacerlo, descubrieron una cosa muy extraña. En un principio el muro negro parecía ser una formación rocosa natural, pero pronto se dieron cuenta de que habían descubierto una construcción artificial. Las primeras excavaciones revelaron un enorme muro de una extraña roca negra que tenía misteriosas figuras entrelazadas grabadas por toda la superficie. Aquellas figuras eran de tamaño humano, aunque no del todo humanas, y eran tan bellas y delicadas que la urdimbre que formaban las hacía parecer todavía más perversas. Se utilizaron excavadoras gigantes para cavar en la arena sulfurosa en la que estaba enterrado el muro, y poco a poco y con mucho esfuerzo se fue dejando a la luz. Los talarnianos pronto advirtieron de que el muro no era recto, sino curvo, y que de hecho formaba parte de un enorme círculo. Sus técnicos más preparados trabajaron con mucho cuidado para revelar todo el tamaño de la estructura, que resultó ser un descomunal anillo de casi 800 metros de diámetro. No fue hasta que todo el círculo quedó desenterrado cuando se sucedió el desastre,
Tras una explosión de energía, el círculo empezó a chirriar y rechinar y toda su estructura se convirtió de súbito en carne viva y gimoteante. Donde antes había habido grabados, ahora había las mismas criaturas Eldars, aunque retorcidas por un mal sobrenatural, entrelazadas por algún tipo de conexión mágica para formar un enfermizo abrazo de pervertida pasión. En el interior del mismo círculo bullía la oscuridad y las estrellas giraban sobre sí mismas, estrellas que pertenecían a una parte totalmente distinta de la galaxia. En la biblioteca negra de los Eldars, un custodio se estremeció al sentir una emisión de energía fuera de lo normal. Su mente, separada del tiempo y del espacio, escudriñó las infinitas vetas de la probabilidad y encontró el hilo que conducía a Talarn. Después de tantísimo tiempo, el cursus de Alganar había sido encontrado. La viva leyenda del mal anterior a la caída, el vórtice de inimaginable poder, uno de los 3 míticos portales de los dioses. Su mente entró en contacto con los videntes de su raza y rastreó los senderos que conducían su mente hacia los mundos astronave de los Eldar. Cuando aquel conocimiento llegara a manos de los videntes, los avatares de Kain se alzarían y Kain reconocería la obra de su viejo destructor, Slanes, el mal de los Eldars y príncipe de los dioses del caos. Los Eldar empezaron el ataque aéreo sin ningún tipo de previo aviso ni explicación. Para los talarnianos, aquello fue un acto de agresión injustificada. Nunca podrían haberse imaginado que el destino final de la raza Eldar dependía de aquel extraño descubrimiento. Para los Eldars no había tiempo para explicaciones ni para discusiones. No podían saber si los talarnianos estaban aliados con el caos o si los habitantes del árido desierto eran meros títeres en manos de los dioses oscuros. Por los que a ellos respectaba, su única alternativa era atacar y destruir el cursus si podían antes de que fuera demasiado tarde. Los talarnianos contraatacaron con su típica ferocidad. Los años de vivir en los desiertos sulfurosos los habían convertido en guerreros muy resistentes. Para los Eldars, los desiertos eran algo desconocido. Incluso los fuertes guerreros especialistas perecieron bajo el calor del sol, mientras que los guardianes Eldar caían presos de los ataques relámpago de los combatientes humanos. Pero los Eldar no se rindieron. No podían permitirse cancelar su ofensiva porque la supervivencia de la galaxia dependía de ello. Pero ya era demasiado tarde. El portal que formaba el cursus aumentaba de poder a cada minuto. Sus gritos y gemidos llenaban el desierto a la vez que la luz oscura brillaba y fluida en su interior. Luces y estrellas giraban a toda velocidad y se estrellaban entre sí, formando fuentes de torbellinos incandescentes en el cielo nocturno. La risa de los dioses retonaba por las dunas de sulfuro y tanto los Eldars como los humanos se estremecieron de terror. A través del cursus aparecieron los secuaces del caos. Había cosas indescriptibles para los humanos, cosas que despertaban terrores primitivos en los corazones de los Eldar, horrores de materia viscosa y llamas que se carcajeaban y luego se lanzaban a la batalla, cuerpos transparentes de pura energía que se dividían y se reunían en una cascada de colores, cosas carnosas y malignas que palpitaban con una energía anterior y que aspiraban el aire con labios venenosos. Abominaciones de largas patas que transportaban criaturas esbeltas y elegantes a sus lomos, de gran belleza, pero aún así provocaban náuseas con solo mirarlas. Era como si todos los demonios del infierno hubieran caído sobre Talarn. El comandante de los humanos estableció una tregua y fue corriendo hacia las líneas Eldar, donde esperaban los videntes. El conocimiento les había abierto por fin los ojos. Las piedras rúnicas yacían lanzadas sobre la arena del desierto. Habían predicho la esperanza en la unión. La división les conduciría a la perdición, y a la oscuridad y a la muerte. Al tener el destino tan claramente marcado, los Eldars y los talarnianos se aliaron. Las dos razas se retiraron antes del ataque masivo del caos. Las fuerzas del caos atraparon y destruyeron a muchos de ellos en la confusión del primer momento, pero el avance del caos fue enlentecido por los implacables ataques relámpagos de los incursores del desierto. Los humanos condujeron el ataque a los Eldars montados en motocicletas, y los talarnianos y los Eldars consiguieron reagruparse muy pronto.
A medida que las hordas demoníacas se alejaban del Cursus, su potencia decrecía, como si su energía dependiera de la distancia que los separaba del misterioso portal. Y así era, dado que los tentáculos del caos, a pesar de ser largos, son muy tenues, y solo el derramamiento de sangre y la victoria pueden mantener la conexión entre los dioses oscuros y sus esbirros. Los talarnianos consiguieron rechazar las líneas de batalla del caos a base de astucia y destreza. Eligiendo sus blancos cuidadosamente, los talarnianos lanzaron un ataque tras otro, retirándose siempre antes de que las hordas del caos llegaran al poder de devolverle los disparos. Era una táctica pensada para debilitar el poder de la horda, y funcionó mucho mejor de lo que los astutos hijos del desierto sulfuroso podrían haberse imaginado nunca. Los videntes Eldar vieron cómo las runas cambiaban, vieron la oportunidad de desarrollarse. Los demonios estaban desvaneciéndose rápidamente, sus brillantes cuerpos se iban haciendo cada vez más transparentes y sus gritos cada vez más débiles. Había llegado el momento de efectuar el ataque definitivo. En una carga de tremenda furia, los Eldars y los talarnianos usaron todas las fuerzas que les quedaban contra la horda gimoteante. Fue un último esfuerzo que resultaría en la absoluta victoria o en la derrota completa. Las hordas del caos se estremecieron y los cuerpos de los demonios parecieron desvanecerse y perder su brillantez. El crepitar de la energía se apagó y la chispa de la vida se vaporizó en el aire aceitoso. Había muchísimos muertos, humanos y Eldar, destripados por garras monstruosas, aplastados por la caricia sensual de una lengua envenenada o destrozados por los dientes afilados como cuchillas. Se recuperaron muchas piedras del alma Eldar del campo, y muchos talarnianos fueron llevados de vuelta a las cúpulas para reciclar el agua de sus cuerpos en las hidrocisternas. Pero a pesar de todo, habían obtenido la victoria. Una vez los Eldar se hubieron marchado en paz y la gente de ambas razas hubo intercambiado promesas de amistad, los talarnianos volvieron a examinar el Cursus. Se encontraron con que de nuevo estaba formado de piedra fría e inerte, igual que al descubrirlo. No obstante, ahora sabían que la piedra no estaba muerta, sino tan solo aletargada, esperando de nuevo que llegara su hora, esperando la llamada de sus malignos amos. Los talarnianos volvieron a enterrar el Cursus bajo las arenas sulfurosas, y situaron en el centro del círculo los misteriosos aparatos que los Eldars les habían dado para dicho fin. Luego sellaron la superficie con plasticemento y se olvidaron para siempre de él. La batalla de la espada ancha. Una de las victorias más famosas de los talarnianos en un conflicto a gran escala fue durante la rebelión Caemos a finales del 38º milenio. Uno de los señores de Caemos, el duque Mormant, había suplantado al comandante oficial del imperio. Como Talarn se encontraba a tan solo 10 años luz de Caemos, no fue de extrañar que gran parte del ejército de castigo imperial destinado a sofocar la rebelión del duque Mormant procediera de dicho planeta. 6 regimientos enteros de Talarn fueron enviados a erradicar las fuerzas del duque usurpador, combinando los 3 regimientos de la Guardia Real Caemosiana que seguían siendo leales al comandante imperial exiliado. El duque Mormant quería demostrar su dominación total de Caemos, y por ello reunió a sus ejércitos, unos 30.000 hombres, en las llanuras al oeste de la capital de Caemos. Entre ellos se encontraban varias docenas de grandes cañones de artillería que superaban con mucho cualquier cosa que pudieran aportar los talarnianos. Sin embargo, los talarnianos sí contaban con una fuerza bastante grande de Rogue Riders, lo que les proporcionaba una gran ventaja contra la infantería a la que se iban a enfrentar. El campo de batalla que eligió Mormant era un terreno existente entre la confluencia de 2 ríos, conocido el lugar como la Espada Ancha, por su forma larga y puntiaguda. Los 2 ejércitos marcharon durante un día entero hasta alcanzar la posición y acamparon a un máximo de 2 kilómetros de distancia entre sí, y dentro del alcance visual del enemigo.
Esa noche, las hogueras ardieron por toda aquella franja de tierra seca y los piquetes centinelas pudieron escuchar las voces de sus oponentes. El duque Mormont comenzó su ofensiva justo antes del mediodía y durante las siguientes 4 horas su ejército avanzó contra las posiciones talarnianas, que sufrieron un bombardeo constante por parte de los grandes cañones caemosianos. Tras breves escaramuzas, los talarnianos se retiraron ante el ataque enemigo. Tal y como había planeado el general Akir de Talarn, la persecución de los rebeldes los dejó cada vez más aislados y apartados de sus formaciones de cobertura. Un par de horas antes del ocaso, Akir lanzó su contraataque. Formó más de la mitad de sus compañías en una división imparable que aplastó cada una de las formaciones con suma facilidad. A la vez, sus 3000 Rough Riders rodearon el flanco izquierdo de los caemosianos y se abalanzaron contra la artillería, abatiendo las dotaciones de los cañones y aplastándolos por completo. Después, la caballería se lanzó contra la parte trasera de las compañías caemosianas que quedaban, que fueron alcanzadas entre las espadas sierra, las pezuñas de los Rough Riders y las descargas de disparos de los rifles láser talarnianos. El tiroteo llegó a hacerse tan feroz que la hierba prendió y el campo de batalla quedó envuelto en un humo espeso y negro que asfixió a los soldados de ambos bandos. Cuando la infantería y los tanques de Akir siguieron adelante, la retirada de los renegados se convirtió en una desbandada total. En cuestión de pocos días, los pocos restos del ejército rebelde de Mormont fueron totalmente aniquilados por sus perseguidores talarnianos. Los Cavatumbas de Lurenz. Al igual que la infantería, la artillería y las compañías acorazadas, no es raro ver regimientos de Talarn con una o más compañías de patrulla, a las que a veces se denomina compañías de reconocimiento o de larga distancia. La primera de estas fue una formación creada para fines específicos por el capitán Lurenz del 16º de Talarn mientras combatía contra los Eldars en Holon Prime en 762-765 Milenio 35. Las rígidas compañías de Talarn estaban teniendo grandes problemas ante la velocidad y flexibilidad de los alienígenas a los que se enfrentaban, y para cuando reunían sus fuerzas para responder a un ataque ya era demasiado tarde. Lurenz fue el que separó las escuadras de infantería mecanizada de 4 compañías y pidió a los tecnosacerdotes que les sacaran el blindaje de los chimeras. Así, los incursores de Lurenz consiguieron un transporte que los podía llevar rápido por las dunas, ya que los demás vehículos solían quedarse embarrados en los bancos de arena, pero que aún así portaba un armamento poderoso. Muchos de los demás oficiales se rieron del plan de Lurenz y nombraron a aquella formación los Cavatumbas, por el aspecto esquelético de sus vehículos, pero a Lurenz no le importaban sus comentarios en absoluto, y decía que iban a ser tumbas Eldars lo que iban a acabar muy pronto. La idea de Lurenz se puso a prueba por primera vez en una incursión contra un emplazamiento Eldar a muchos kilómetros de distancia de las cajas defensivas de los talarnianos. El desierto ofrecía poca cobertura, de modo que el 16º había creado unas cajas protectoras con alambre de espino, trincheras y búnkeres. Lurenz y sus hombres partieron justo después del anochecer y siguieron una ruta tortuosa hasta su objetivo, un valle rocoso en el que los augures orbitales habían detectado auras de calor de varios vehículos Eldar. A medida que se iban acercando a su objetivo, los Cavatumbas usaron métodos improvisados para silenciar los motores de los chimeras lo máximo posible. Situado en la cima de la cordillera oriental, Lurenz se alegró de ver las siluetas de una docena de tanques gravitatorios Eldar, de los cuales 2 de ellos eran formidables escorpiones superpesados. Con Lurenz a la cabeza de su camión semioruga, los Cavatumbas descendieron por la ladera. Cuando sonó la alarma se encontraron a apenas 200 metros de los centinelas Eldar. Lurenz dio la orden de lanzarse el ataque a toda velocidad, y los motores de los Chimera rugieron cobrando vida, tras lo cual se lanzaron rapidísimamente por la llanura debido a su leve peso. El aire se llenó de los disparos de multiláser y de Volter pesado, y 3 de los vehículos Eldar quedaron envueltos en llamas y humo antes de que los Cavatumbas los alcanzaran. Los talarnianos saltaron de sus chimeras y empezaron a poner bombas de fusión para destruir los tanques que quedaban.
Pero al situarse entre los vehículos flotantes, el escorpión que quedaba cobró vida y se elevó del suelo. El enorme pulsar montado sobre el tanque superpesado abrió fuego contra los talarnianos y sus devastadoras explosiones de energía láser crearon cráteres en el denso terreno desértico. Al ver que solo tenían una posibilidad, Lawrence volvió a su carro militar y ordenó al piloto pasar por debajo del escorpión. Cuando pasaron por debajo de la inmensa máquina de guerra, todo lo que se pudo observar fue el continuo destello del bólder pesado de la fusta del vehículo. Con una lentitud extraña, el escorpión empezó a ladearse al tener los motores antigravitatorios desactivados por un lado. Cuando se estrelló contra la arena, Lawrence y su piloto aparecieron atravesando las nubes de humo y polvo. Habiendo completado su misión, los cavatubas se subieron a sus chimeras y salieron corriendo, dejando atrás solo a 4 muertos de los suyos. Los ataques continuados de Lawrence desestabilizaron gravemente el ejército Eldar y lo obligaron a mantener unidades en reserva para combatir sus patrullas destructoras. Así, les impidieron usar tropas que necesitaban desesperadamente para las batallas principales, y al final, la superioridad numérica de los talarnianos resultó ser decisiva. Desde Holon Prime, la primera compañía patrulla del 16º de Talarn, siempre se ha llamado los Cavatumbas. Hola, soy Droblez, esto es un inserto y os comento simplemente que en la siguiente sección el audio, por un error mío, el audio se ha grabado muy mal. Me ha grabado, en vez del micrófono, me ha grabado el sonido a través de del micrófono de los auriculares. Entonces la siguiente sección se oye bastante mal. He intentado arreglar el audio, no he podido volver a grabar. Pero bueno, solo es una sección de comentarios y reflexiones que hago al final del vídeo. Y simplemente eso, si consideráis que no lo estáis escuchando bien, lo podéis saltar, lo podéis obviar, pasáis ya al siguiente vídeo. Y si no, eso, lo lamento, siento mucho que esta parte no se escuche. La he dejado porque creo que hay alguna reflexión que podría ser interesante o podría pareceros interesante. Y ya está, eso. Os dejo con la siguiente parte. Si se escucha mal, pues lo siento. En los próximos vídeos se escuchará mejor, intentaré solucionar este problema. Un saludo y os dejo seguir con el podcast. Para ser un planeta desértico, sin apenas vegetación ni población, ni recursos importantes ni vitales, ni siquiera una posición estratégica, mucha gente ha estado interesada en este planetucho muerto y sin vida. La verdad es que es muy interesante la historia del Cursus del Ganado, uno de los 3 míticos portales de los dioses. Hasta donde yo sé, no he oído hablar de los otros 2 portales. De los dioses. Quizá en alguna novela haya aparecido o se haya nombrado alguno de los otros 2. No lo sé. He leído en realidad muy pocas novelas del universo 40K. Nada más que la trilogía inicial de la herejía y un par de las novelas de los fantasmas de Gaunt. Así que no sé si el Cursus de Ganar o alguno de los otros portales ha tenido relevancia. En cualquier caso, el Cursus de Ganar es una semilla, una más de la miríada de artefactos místicos, mágicos e inefables que hay repartidos por toda la galaxia del 41º milenio. Una de esas semillas que se pueden dejar enterradas en el plasticemento bajo las ardientes arenas abrasivas o sacar a la luz para construir un ejército, para construir una campaña o de repente poner patas arriba al universo 40.000. La ubicación de Talarn, el planeta, es bastante interesante en el momento actual, puesto que aunque no se encuentra para nada cerca de la Cicatrix Maledictum, está al otro lado, en el Segmentus Tempestus. Está bastante lejos de lo que vendría a ser la acción principal, donde están Abaddon y
y todo ese follón que tiene ahí metido en el guantelete en el guantelete Nagmun y todo eso. Así que es poco probable que Abaddon pase por allí, supongo. Aunque en realidad sí que está bastante cerca de Gazalamor. Si veis un mapa de la actualidad de la galaxia, un mapa actual de la galaxia, sí que está cerca de Gazalamor, bastante cerca en realidad. El planeta protagonista de la segunda novela de la saga de Amanecer de Fuego, la puerta de los huesos. Y al otro lado se encuentra la tormenta de la sirena, una tormenta disforme bastante grande, así que aunque no sea un escenario principal, sí que creo que podría participar en los eventos que están ocurriendo ahora mismo en la galaxia. O por lo menos ser uno de los planetas en los que se desarrollen las próximas novelas de Amanecer de Fuego. No lo sé. Creo que hay una novela que se llama Talarn, que sí que habla del planeta, pero por lo que tengo entendido está ubicada dentro de la herejía de Horus, así que entiendo que en esa novela se narrarán los hechos de cuando los guerreros de hierro atacaron el planeta al principio de la historia. En realidad en este contexto es muy curioso. Creo que podría ser muy interesante ahora mismo que Talarn volviese a estar en el foco de la galaxia, de la galaxia 40.000, porque es que es otro objeto más, otro objeto místico hecho de roca negra y que tiene esa conexión con la disformidad, aunque es un poco al contrario de cómo funcionan los pilones. Y tampoco tiene mucho que ver con las fortalezas de roca negra, estas fortalezas negras que van flotando por la galaxia. La verdad es que he buscado un poco de información y no he encontrado apenas cosas que me hablen sobre cuáles son los otros dos portales de los dioses, o de qué está hecho el Cursus, o por qué existe el Cursus, qué fue lo que hubo en Talarn antes, porque dicen simplemente que fue un objeto de antes de la caída, pero no te dicen si los Eldar lo construyeron, si se ubica en Talarn por alguna razón. O sea, en realidad no explican mucho. En el interior del mismo círculo bullía la oscuridad y las estrellas giraban sobre sí mismas, estrellas que pertenecían a una parte totalmente distinta de la galaxia. ¿A qué parte? No lo he podido buscar, pero bueno. O sea, no lo he podido buscar, pero Alganar suena a planeta, a mundo Alganar suena mucho a mundo astronave Eldar. Pero no he podido encontrar información. O sea, no sé si Alganar es un planeta, es un mundo astronave Eldar, es un mundo exodita. No lo sé, pero suena mucho. O sea, quiero decir, hay ahí algo que no nos están contando, que entiendo que no habrán desarrollado en ningún otro sitio, pero sí que es verdad que esta batalla, la batalla por el Cursus, no sé si está narrada en algún sitio, pero me parece muy interesante. Los avatares de Kane se alzarían y Kane reconocería la obra de su viejo destructor. O sea, entiendo que lo que cuentan aquí es que hay avatares de Kane luchando por el Cursus de Alganar contra las tropas del desierto de Talarn, contra los demonios del caos después. O sea, todo el planeta huyendo de invasión demoníaca y los avatares de Kane. O sea, la batalla que cuentan es bastante poco, la describen muy poco, pero por lo que pone aquí parece que es algo bastante salvaje. Y aunque es verdad también, por otro lado, que los guerreros especialistas, Eldars, que han vivido miles no, pero cientos de años, que se han perdido en las sendas, que han recorrido las diferentes sendas en su vida, que se han convertido en los mayores especialistas de su camino, que llegan aquí y el desierto les pega una paliza. O sea, básicamente lo dicen por aquí, no lo tengo ahora, pero que el desierto se traga a los Eldars. Y la verdad es que es una cosa que siempre he tenido esa espinita con los Eldars, porque me parece que deberían de ser como muchísimo más.
O sea, ¿cómo puede ser que estos guerreros casi míticos de leyenda, o sea, tíos que es eso, que se han perdido en una senda o que han recorrido, que están recorriendo una senda que les lleva a ser guerreros durante cientos de años, décadas, ¿sabes? Eh, ¿Cómo pueden cargárselos unos tíos que están en medio del desierto? ¿Sabes? No sé, es este fallo, es esta disonancia ludonarrativa que tienen los Eldars. A ver, ¿dónde estaba la...? Incluso los fuertes guerreros especialistas perecieron bajo el calor del sol. O sea, mientras que los guardianes Eldar caían presos de los ataques relámpagos de los combatientes humanos. O sea, me parece que siempre tiran a los Eldars muy abajo, siempre les pegan un palo muy, muy fuerte en favor del Imperio, siempre. Pero bueno, eso es una cosa... Pero bueno, es una cosa, aún así, muy interesante porque esta batalla, la batalla por el Cursus de Alganar, es uno de los pocos ejemplos, aunque hay más, pero en realidad no son tantos, en los que la alianza entre el Imperio y el Xenos deja claro que la amenaza del caos es tan grande que toda la galaxia unida, solo toda la galaxia unida con un solo propósito, quizá podría ser capaz de aguantar el envite del caos. Al contrario, todo el mundo en Warhammer 40.000 hace la guerra por su cuenta y al final todo es una zapatiesta en la que todos están comiendo y todos están comiendo mierda por culpa de que son todos imbéciles. Pero bueno, todos son imbéciles y todos queremos a nuestros imbéciles en servo armadura. Pero bueno, veremos en la era Indomitus, en esta era Indomitus, el Cursus de Alganar alzarse una vez más. Conoceremos el paradero de los otros dos portales de los dioses. Lo cierto es que lo dudo mucho que Games Workshop retome estas ideas. No es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que coge un concepto, una semilla plantada hace años en un trasfondo, en segunda, tercera edición, y la retoma y con ella pone patas arriba todo o hace algo interesante. No es la primera vez que lo hace, pero no es habitual. Normalmente construye sobre lo establecido y saca otro objeto mágico místico que es la próxima amenaza para la galaxia y luego se derrotan y se olvida y luego hay otro objeto místico y luego otro y luego otro y al final todo está lleno de objetos místicos que al final pues no han sido nada y no han servido para nada. Pero bueno, es muy curioso que esta semilla se queda ahí plantada y a la espera de que alguien vuelva por ella. Y la verdad es que es interesante y molaría mucho que volviese, molaría mucho profundizar en ese trasfondo. Al fin y al cabo, estas cosas místicas y peligrosas son como el anillo de Sauron, tienen voluntad propia y saben hacerse encontrar. Si sabéis de algún sitio donde se haya mencionado alguno de estos portales o si sabéis de algún sitio donde se profundice un poquito en esto, la verdad es que agradecería que nos lo contaras nos lo pusieras en los comentarios. Porque al fin y al cabo, pues yo no lo he encontrado. Y bueno, a modo de despedida quería agradecer un poco vale. Y bueno, a modo de despedida vale. También quiero añadir que si me gustaría saber si tenéis por ahí algún relato interesante, algún relato chulo que os guste o que os parezca muy definitorio de qué es Warhammer o Warhammer 40.000 o Warhammer Fantasy o Warhammer Age of Sigmar y si os gustaría que lo leyésemos, adelante, mandádnoslo, decidnos, oye, mira, este relato de esta Goydar o este relato de este reglamento, de este libro de ejército, molaría mucho y le echamos un vistazo y vemos si lo podemos leer. Estamos abiertos a sugerencias, aunque es verdad que lo tengo más o menos todo programado, por lo menos lo de los próximos meses, pero si en algún momento veo algún relato que es
muy interesante, muy chulo, no dudéis en contárnoslo. Yo leo todos los comentarios, intento contestarlos a todos cuando puedo. Y también estamos en Twitter, en Twitch e Instagram con el usuario @Drawleth. Os lo voy a escribir para que lo tengáis ahí, porque nunca se tienen suficientes H's en un nick, eso está claro. Y en TikTok y en Evox también estamos como La Taberna Disforme. Así que nada, espero que os haya gustado este relato. Espero que os haya gustado Los Incursores del Desierto de Talarn. La verdad es que esta incursión en los regimientos de la Guardia Imperial me está haciendo percibirlos bastante. En las novelas, en los relatos de las novelas que han hecho los de la Voz de Horus, me alegró muchísimo encontrarme con un personaje de Mordia. La verdad es que si no hubiera hecho el programa de Mordia, luego escuchar el relato no hubiera tenido no me hubiera llamado tanto la atención. Me pareció muy guay. Y nada, espero que a vosotros también os haya gustado. Y en fin, no me extiendo más. Dejadme likes, comentarios, compartidlo con vuestros amigos si os mola. Y nos leemos en el siguiente vídeo. Adiós.